Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Mi Mundo, canal de Geo2TV, retransmitiendo desde Àtic, Barcelona. Hoy tengo como invitados a Luis, gerente de Stopsida. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Marc? Y a Rodrigo, representante de la comisión de Chemsex Support, también de Stopsida. ¿Qué tal, Marc? Muy bien. Nada, hoy que tenemos a estos dos invitados porque queríamos conocer un poquito más sobre vuestra organización Stopsida y cuál es la relación, digamos, que se enlaza con el fenómeno que se está dando respecto al Chemsex. Así, Luis, si nos puedes contar un poquito más, pues eso, a qué os dedicáis en la ONG y cuál es esa relación. Pues Stopsida es una entidad LGTB, una entidad comunitaria que trabajamos la salud sexual de la comunidad LGTBI. Y la relación que tiene con el Chemsex empezó porque tenemos otros programas relacionados con todo un tema de, por ejemplo, de trabajo sexual o de personas que viven con el VIH. Y las primeras personas que empezaron a relatarnos allá por el 2012, 2013, que tenían problemas con las drogas y el sexo, fueron trabajadores sexuales, ¿no? Que pues venían del norte de Europa, de ciudades como Berlín, Ámsterdam o Londres, y empezaron a relatar pues, consumos sostenidos en el tiempo de determinadas sustancias como la metanfetamina, la mefedrona, el GHB, en un contexto sexual, ¿no? Que tenían normalmente con los clientes, pero que después se trasladó también a su vida personal, ¿no? Entonces, cuando venían aquí a Barcelona, que era su ciudad de residencia, y empezaban a tener problemas con esos consumos en ese contexto sexual, pues venía la entidad y nos lo relataban y pedían soporte y ayuda, ¿no? Lo que pasa es que por aquel entonces nosotros no teníamos ningún programa de atención en temas de consumo de drogas y lo que hacíamos era remitir a los centros de atención y seguimiento en drogodependencias de la red de aquí de Cataluña, ¿no? Sí. En concreto, pues los CAS más cercanos que hay de referencia, pues con el CAS de Sants o el CAS bueno, diferentes CAS, ¿no? Lo que ocurría en ese momento es que tampoco los CAS ni los profesionales que estaban en esos CAS entendían esos contextos de consumo, ni siquiera conocían muy bien las sustancias y volvían a nuestra entidad, ¿no? Un poco pues desencantados de la atención porque no se les había entendido, o bien no se sentían cómodos con la atención porque no había una incorporación en esos programas, en esos servicios de atención en salud sexual, ¿no? Se focalizaba mucho sobre el consumo, pero no sobre la sexualidad y las relaciones que tenemos los hombres, que tenemos eso con hombres, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a buscar vías de atender a estas personas y finalmente lo que hicimos fue crear un servicio de atención a personas que practicaban Chemsex ¿Y el servicio de atención, profesionales. en qué consiste ese servicio de atención? Más que nada para que las personas lo conozcan. Pues lo empezamos con básicamente lo que es un servicio de acogida, ¿no? Que en ese momento lo hacía yo, que es pues, crear un espacio confidencial, seguro, donde la persona pudiera expresar y hablar con tranquilidad sin ser juzgada su sexualidad, sin ser juzgada tampoco su consumo, ¿no? Y que pudieran relatar, que pudieran hablar con calma acerca de lo que le está pasando. Y de acuerdo a las necesidades y a los objetivos que la persona se marcara, pues nosotros lo que hacíamos era buscar los recursos adecuados a esa demanda. Teníamos un servicio de atención psicológica que era atendido por psicólogos voluntarios porque en ese momento no teníamos financiación para ese proyecto, pero una apuesta en el 2015 te estoy hablando, ¿eh? Era una apuesta de la entidad viendo la situación que estaban viviendo. Entonces lo que hacíamos era una parte de atención psicológica y después también un área de atención social, porque había personas que tenían un deterioro pues a nivel social pues bastante agudizado, entonces pues tenían problemas a nivel laboral o tenían problemas con la vivienda porque la habían perdido, pues entonces teníamos que buscar recursos sociales a través de servicios sociales del ayuntamiento o otras entidades, ¿no? Esa atención psicológica es porque se crea como una adicción a este tipo de consumo. Sí, había personas que venían simplemente a informar, simplemente a hablar, a informarse acerca de las sustancias que estaban consumiendo porque eran desconocidas para ellos sus efectos o la estaban empezando a conocer y no tenían una situación problemática, sino simplemente querían conocer cómo reducir los riesgos sobre ese consumo, pero después había personas que sí
suponía un problema la práctica del chemsex, ¿no? Entonces, cuando la persona sí relata que tiene una situación problemática, entonces sí lo que hacemos es derivar a la atención psicológica, ¿no? ¿Creéis que detrás de ese fenómeno puede haber algún tipo de problema de la persona propia a una aceptación de su condición como homosexual? Me refiero a nivel psicológico, ya no aparte de la adicción que puede crear el uso, digamos, frecuente de una droga, sino el ejercer sexo de una manera más desinhibida, que de alguna manera es parte, digamos, del beneficio que les puede dar. ¿Puede haber temas encubiertos de cierta homofobia hacia el mismo y hacia su orientación sexual? Cuando pusimos en marcha el servicio, lo que queríamos que el servicio es atendiera una serie de vulnerabilidades. Con esto quiero decir que, por ejemplo, en tema de identidad sexual o de orientación sexual, lo que veíamos es que, bueno, pues cada persona a lo largo de su vida pues ha sufrido casos de homofobia, ¿no? Y de alguna forma tú das respuesta a esos casos de homofobia con los instrumentos o las herramientas que tienes, ¿no? Entonces, hay personas que han sabido, ¿no? O que han podido afrontar esas situaciones de homofobia y que no le ha supuesto demasiado problema a lo largo de su vida. Pero que a otras personas, por los contextos que ha estado viviendo, por las herramientas que tenía, los recursos que tenía, pues no han podido afrontar de forma adecuada esa situación. Pero eso es solamente un aspecto y una vulnerabilidad. Quiero decir que no todas las personas que han tenido dificultades en la aceptación de su orientación sexual van a tener problemas después con los consumos de drogas. Quiero decir que no, esto no es así. Eso puede ser un factor más, ¿no? Pero hay más factores aparte de eso, ¿no? Por ejemplo, el proceso migratorio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que en sus países de origen no conocían estas sustancias y por lo tanto no han aprendido a gestionarlas o a decir que no a ellas, ¿no? O sus entornos, en su comunidad gay, en sus países de origen, este tipo de dinámicas no existe, y cuando llegan aquí pues se encuentra que tienen que empezar a gestionar ese tipo de consumos, ¿no? Y no solamente tienen que gestionar ese tipo de consumos, sino que empiezan a interesarse por los recursos que existen a nivel comunitario y también a crear redes de apoyo. Y muchas veces en algunos grupos pues tienes que pasar por algunas cuestiones y entre ellas puede ser que el grupo de referencia al que quieras pertenecer es un grupo de referencia donde el consumo está presente, ¿no? Y la presión del grupo, pues para algunas personas es muy fuerte y pasa por consumir, ¿no? Entonces, cuando pasa por consumir, pues hay personas que pueden gestionarlo bien, ¿no? Y no tienen ningún problema, pero para otras personas que son de otros países diferentes al español, pues a lo mejor tienen más dificultades, ¿no? O se ven más presionadas para poder generar, ¿no? esas dinámicas de inclusión, ¿no? Eso es un factor, pero hay muchos más, los factores que tienen que ver, por ejemplo, con la vivencia del VIH, ¿no? Como la persona, cuando le dieron el diagnóstico, si ese diagnóstico él lo ha vivido, o sea, lo ha aceptado pues, con cierta normalidad. Todos tenemos un proceso de aceptación, las personas que vivimos con VIH, desde que nos diagnostican hasta que lo aceptamos plenamente, pues bueno, pues tenemos nuestros procesos y nuestros periodos, ¿no? Y hay personas que tienen mayores dificultades, ¿no? Entonces, nos encontramos a la hora de atender a personas hoy en día que siguen teniendo dificultades con la aceptación, por ejemplo, de la infección del VIH, ¿no? Entonces, hay como muchos factores que finalmente pueden llegar a que la persona sea más vulnerable a poder llegar a gestionar un consumo como puede ser el de chemsex, ¿no? Y lo que comentabas, que iniciasteis todo digamos, esa ayuda o soporte a 2015, hasta ahora que estamos a 2021, ¿ha habido un aumento respecto a ese fenómeno de que hay más gente que, digamos, lo practica o ha habido una disminución? ¿Cómo lo veis? Ha habido una... Para darte datos, ahora mismo no recuerdo exactamente los datos que tenemos del servicio, ¿no? Porque recogemos estadísticas del servicio, pero para que te hagas una idea, pues casi duplicamos año por año, ¿no? ¿Duplicar? Sí, el número de... Pero esto tiene que ver también con que el servicio se da a conocer cada vez más y entonces, por lo tanto, vienen más personas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay estadísticas, el EMIS, que es una encuesta a nivel europeo, sobre conductas sexuales en hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, si no recuerdo más, está en torno al 11% de los usuarios encuestados aquí en la ciudad de Barcelona.
¿no? 11-12 si no recuerdo más. O sea que es un porcentaje bastante importante y es una encuesta de 2017, ¿no? Y esto te da una orientación de, bueno, pues qué nivel está. Sí, está aumentando y no solamente eso, sino que los procesos de psicoterapia, los procesos psicoterapéuticos son procesos muy largos, ¿no? Son procesos de 1 año, año y medio, incluso de 2 años, ¿no? Entonces se van acumulando dentro del servicio y por eso el número de atenciones o el número de sesiones que tenemos de psicoterapia pues son cada vez más largos, ¿no? Y aumentan, ¿no? Pero sí se puede decir que de alguna forma el fenómeno está en aumento, ¿no? Por ejemplo, si ves los perfiles de Scruff o de Grindr, ¿no? Lo que te ves es que hay personas que están buscando tener sesiones de chemsex, pero pues también te ves otros perfiles que están diciendo que no quieren, ¿no? Acceder a esos consumos. Por lo tanto, te ves como dentro de la comunidad hay personas que se posicionan a favor, digamos, o en contra del consumo, ¿no? Y esto te da idea un poco de cuál es la magnitud que existe, ¿no? Y a nivel de perfiles, a nivel de edad y demás, Rodrigo, que no has hablado aún, contéstame tú, ¿cuál es la edad media, digamos, que se mueve el fenómeno? O si se da en grupos más jóvenes o grupos más mayores o es algo que es indiferente. ¿Cómo lo ves? A ver, por experiencia propia, yo no estoy relacionado con los números de estadísticas, que supongo que también habrá, pero calculo que es entre los 30, la media de los 30. Pero lo que yo puedo ver de primera mano o he podido ver es que sí, más que un aumento, yo siento que hay como un boom, sobre todo en los últimos 2 años, 2 años. Y dentro de ese boom, yo creo que se está ampliando un poco bastante el rango de edad. Lamentablemente hay chicos muy jóvenes que están experimentando con esto. Y también hay otro fenómeno que yo siempre hablo, que es el de los hombres que tienen sexo con otros hombres, que no necesariamente se identifican como gays. El bad sex, ¿no? Que le llaman. ¿Cómo? Bad sex era o algo así, al fenómeno. BUD, ¿no? Sí. O sea, que hombres que se consideran heteros, pero que tienen relaciones de forma no frecuente con otros hombres, pero que se consideran que no son homosexuales. No sabía lo del término bad sex. Yo tampoco, esto es como muy americano, ¿no? Sí, es muy americano. Sí, que hay de todas las edades, y yo he tenido muchas experiencias de hombres casados. Que uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde, no? Llega el fenómeno? Porque hombres casados que tenían eventualmente sexo con hombres y que tiempo más tarde empezaron, claro, al estar en ese ambiente, cada tanto han conocido el chemsex y están practicando un chemsex. Es un fenómeno que siempre menciono porque me llama mucho la atención y digo, ¿hasta dónde puede haber también un boom o una pequeña extensión del chemsex hacia otras partes de la comunidad? Y tú, a nivel de, digamos, como representante de la comisión de chemsex, de Support, ¿cuáles son tus labores? O sea, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia. Bueno, yo me acerqué a Stopsida justamente por un consumo que yo consideraba problemático en ese momento, y empecé a tener atención psicológica todas las semanas. Luego ese grupo se abrió a un grupo de terapia de chicos en la misma dinámica, y bueno, la ayuda ha sido gigantesca. Y un montón de pequeños, grandes objetivos, como digo yo, que uno se va poniendo, que se fueron logrando en estos 2 años. Y paralelamente fui uno de los primeros en el grupo de Chemsex Support, que en ese momento se abrió como, digamos, un grupo de actividades para que la gente dentro de esta dinámica se pudiera relacionar desde otro punto, en otro tipo de ambiente, más productivo, más creativo, ¿no? Y bueno, de ahí fue que la comisión nació. Se formó un grupo sólido y con muchas ganas de hacer cosas, y bueno, surgieron todos los servicios que siguen surgiendo más. Y bueno, formo también parte de los colaboradores de voluntarios que realizan acogidas a chicos que se acercan con dudas o con situaciones problemáticas en relación al consumo, y eso también es bastante
da una sensación de empoderamiento bastante importante, porque eso de ayudar al otro y de verse reflejado, o saber que yo estuve en ese punto y poder entender, eso es lo más valioso, creo, de la entidad, de la entidad en general, pero más que nada en este punto, ¿no? de poder hablar en el servicio de acogidas, de poder dirigirse a un lugar donde alguien no te va a juzgar, te va a entender de primera mano, no va a influir en tus decisiones. La verdad que hay mucha gente muy agradecida y yo soy una de ellas, y por eso estoy colaborando con la entidad. Sí, sí, no, y obviamente eso que tú dices, ¿no? La experiencia, el poder empatizar, también hace que puedas ayudar al que tienes enfrente, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues siempre hay algo positivo en lo vivido, ¿no? Y después, a nivel de instituciones, gobierno, etcétera, ¿habéis detectado que haya una preocupación al respecto, o es algo que aún de alguna manera no se le da la importancia que debería? ¿Cómo lo vivís en ese sentido? Yo te diría cómo lo hemos vivido. ¿O cómo lo habéis vivido? Y te digo cómo lo hemos vivido porque sí es verdad que ha habido cambios, ¿eh? Vale. Yo me acuerdo del 2013-2014 cuando pues hicimos una llamada de atención, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Generalitat, ¿no? Dirección de Drogas del Departamento de Salud, ¿no? Y explicábamos un poco el fenómeno. Bueno, digamos que no nos escucharon mucho al principio, o nos escuchaban, pero digamos no había una reacción ante la situación, ¿no? Y bueno, pues se consideraba que podía ser un fenómeno, que podía pasar de moda, ¿no? Que podía ser algo puntual y demás. Lo que pasa es que, claro, se ha visto y se ha evidenciado que después ha continuado en el tiempo, ¿no? Sí es verdad que el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña pues apostó primero por hacer un estudio cualitativo para conocer un poquito mejor el fenómeno, y tuvimos el soporte del Departamento de Salud y del Centro Epidemiológico de Cataluña, el CESCAT, y se hizo un estudio en profundidad acerca de bueno, cómo era la situación de los usuarios de Kensex en nuestro entorno más cercano, ¿no? En Barcelona, en Cataluña en concreto, ¿no? Y después, hasta el 2017, que el Ayuntamiento de Barcelona y el de Madrid, yo creo, y esto es una opinión personal, creo que viendo la situación que se estaba creando en medios de comunicación hablando del fenómeno, ¿no? Se dio una respuesta, ¿no? Y se dio una respuesta de declarar al Kensex como un problema de salud pública, ¿no? Que así es, ¿no? Que es un problema. Lo que pasa es que después pues, ha costado mucho que haya una apuesta, ¿no? Por parte de las administraciones y unos cambios que hasta el año pasado, 2018-2019, no se vieron en marcha, ¿no? Yo creo que ahora sí estamos en otro punto, creo que hay mucho más conciencia de lo que está pasando. Los profesionales sociosanitarios están más concienciados, ¿no? Están más formados de lo que estaban antes, y yo creo que hay cursos de formación, por ejemplo, la Carlos III, ¿no? La Escuela de Carlos III de Madrid está haciendo una formación anual muy buena, ¿no? con expertos de todo tipo, que nosotros estamos presentes en ella, pero también aquí en Cataluña se están haciendo esfuerzos en ese sentido. El ICS, ¿no? El Instituto de Salud de Cataluña, también está haciendo pues una apuesta también para que sus profesionales se formen en temas de Kensex. Y bueno, todavía queda mucho camino por hacer, ¿no? Pero creo que sí se están haciendo cosas, ¿no? Y también, aprovechando este interés, yo creo que es importante hacerles ver la importancia de formarse en temas de diversidad sexual, ¿no? Obviamente. No solamente sobre el fenómeno del Kensex, y yo creo que esto que va de la mano, ¿no? Sino que los profesionales, a la hora de atender a la persona, la atiendan en lo que es la persona, claro, y no solo en la adicción, como se considera, o en la infección, si nos vamos al término del término de VIH, ¿no? Sino que sea un abordaje la persona con todas sus problemáticas y sus circunstancias, ¿no? Y que no obvie la sexualidad, ¿no? Pues quiero decir, porque cuando tratamos un tema como Kensex, el 50% es el consumo de drogas, pero el otro 50% es cómo es la persona, su sexualidad, cómo vive la sexualidad, cómo vive sus prácticas sexuales. Y si dejan de consumir, después hay otro proceso que a veces es olvidado, es cómo reconstruyes tu vida sexual, claro, sin drogas, ¿no? Y esto es una parte muy importante para la persona, porque el sexo, la sexualidad, forma parte de nuestra vida y es una necesidad básica, ¿no? Poder expresarla y vivirla, ¿no? Y al cabo es lo que dices, no puede haber un vacío y después, cuando salgo de eso, que no haya nada más, ¿no? Sino de volver a reconstruir esa vida sexual de una forma satisfactoria sin la necesidad del uso de
de las drogas, ¿no? Sí, los procesos son varios y cada uno es un mundo distinto. También influye mucho el tipo, qué sustancias son las que se consumen. No todo el mundo consume las mismas sustancias, no todo el mundo hace las mismas combinaciones de sustancias, pero yo quería hacer un inciso en cuanto a lo que hablabas de cómo vivir la sexualidad o si pueden sufrir un auto... No entendí la pregunta si fue un auto boicot, Sí. una autodiscriminación Sí, o en sea, cuanto a la como sexualidad. una, digamos, homofobia interna, digamos. Bueno, no, eso cada uno, como dijo Luis, lo vive como lo vive. Puede ser que a alguien le suceda, pero no necesariamente tiene que pasar. Pero sí lo que pasa a nivel social y pasa a nivel comunitario es que esto de que hablaba Luis, de que algunos están a favor y otros en contra, de los que están en contra, hay algunos que no juzgan ni no tienen miedo, simplemente no lo aceptan, no pasan, pero sí hay como una cierta discriminación dentro de la propia comunidad gay, digamos. Tú eres un drogadicto, tú necesitas drogas para follar y te puedes decir de todo en las redes sociales, en las aplicaciones para conocer chicos, o mismo en una conversación, en un encuentro random, ¿no? Y que es la misma discriminación que puede surgir de cualquier heterosexual o persona fuera de la comunidad ante el caso de alguien, de saber que alguien se droga para tener sexo, ¿no? Digo, a nivel comunitario, a nivel social, a nivel como sea, la discriminación y el prejuzgar siempre no alimenta ni ayuda a nadie. No, pero por eso obviamente el hacer visible, el tener conocimiento hace que ese juicio primero, pues al igual deje de estar y haya más empatía, ¿no? Porque al fin y al cabo, si hay un problema, seguramente es porque hay algo más, un trasfondo que incluso quizá ni esa persona es capaz de gestionar en ese momento. Exacto. Y en cuanto a esto, también quiero, si se me permite, no sé si puedo mencionar, pero preguntabas qué estaba haciendo la sociedad o hasta dónde conocía la sociedad para hacer algo. Y los medios de comunicación, y si bien esto lo es, y te agradecemos la invitación, tendrían que tratar el tema con mucho respeto, con mucho cuidado y no mofarse de quizás el léxico que usamos los gays en las aplicaciones de encuentro o en nuestra propia comunidad, o los que practican chemsex, como pasó hace poco en un canal muy famoso, en un programa muy famoso, que se dedicaron un programa entero prácticamente a reírse de la gente que practica chemsex. Y además has hablado del CAS, aparte de eso, ¿qué recursos sanitarios más se ofrecen? Bueno, ya estaba hablando de la situación que había en 2015, esto ha cambiado, quiero decir, actualmente, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona tenemos el CAS de Sang, que tiene un servicio específico para chemsex, ¿no? Tenemos el CAS Clinic, que también tiene un servicio específico para chemsex, y después, por ejemplo, en el servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Clinic tiene un servicio específico para usuarios de chemsex, donde pueden acudir para hacerse cribaje de ITS, ¿no? Es un buen servicio que pueden acceder las personas, porque sí es verdad que están subiendo las prevalencias de ITS en la comunidad en general, pero bueno, en concreto en los de usuarios de chemsex. Y después, evidentemente, en nuestra entidad. Y después hay otros servicios que me parecen muy interesantes, como es el servicio de las sanas, ¿no? El centro de las sanas, que tiene el servicio de la PrEP, como tiene el PSN Checkpoint, ¿no? Y que también pueden acudir, y que tenemos entre todos estos dispositivos, tenemos una coordinación entre nosotros para ir mejorando la atención a usuarios de chemsex, ¿no? Gracias por haber venido a los dos. Yo creo que es importante, es lo que tú dices, ¿no? Dar una visión de lo que es el fenómeno desde una forma seria, desde el que lo ha vivido y no desde que seguramente el que se mofa ni tan solo es consciente de lo que puede suponer para una persona. Y nada, agradeceros haber estado aquí y vuestra labor, obvio, porque seguramente hacéis mucho bien a muchas personas. Muchísimas gracias. Gracias, Marc. Gracias a vosotros por invitarnos.